Muy buenos días para todos. Saludo muy especial también para la gente que nos está mirando por internet. En esta calurosa mañana. Por ahí los que están lejos no saben, pero por curiosidad miré recién el celular y me marca que estamos con 5 grados de temperatura. Pero acá no parece. Acá aparecen 3, o menos 3 más o menos. Pero estamos bien, ¿no? ¿Estamos animados de escuchar la palabra de Dios? Qué hermoso es poder expresar a Dios a través de la música lo que a veces no nos sale con palabras, ¿no? Y alguien lo puso y lo cantamos, pero que realmente lo que cantamos sea nuestro sentir. Pensar que estábamos muertos y que la voz del Señor nos habló y nos resucitó, nos dio vida. Recién cantamos, amo tu voz, Señor. ¿Amás escuchar al Señor? Es una pregunta para hacernos, porque realmente cuando vos sentís la voz de papá o de mamá que te llama y te llama por el primero o el segundo nombre, a veces no es tan lindo. ¿Viste? Cuando te llaman Hugo Andrés, vení acá. ¿Viste? Y si ya incluye el apellido, está todo mal. Pero que el Señor en esta mañana te diga tu nombre y amás escuchar ese tono del Señor, la voz del Señor. Y tenemos que seguir con lo que se viene estudiando, lo que se vienen viendo estos miércoles, y es siguiendo las pisadas de Jesús. Y como tengo tiempo limitado, hablar de las pisadas del Señor, y cuando me dieron el tema, me acordé una vez, en algún tiempo, en alguna época, cuando hacíamos los viajes de egresados en el Pichi, teníamos el gran desafío de subir al Monte Fagner, que está ahí enfrente del hotel, ¿no? Los que fueron saben. Y en los meses de octubre y noviembre tiene una característica. Está nevado, hace frío, te mojás. Y era muy interesante subir con 50, 60 chicos, niños de 12 años que van, profe, no puedo más, no puedo más. Y cuando vos vas en la nieve, hay una parte donde la nieve no es ese copito de nieve que te cae y haces angelitos. Es hielo. Y lo peor que te podía pasar es que te digan, Huito, anda adelante, porque el que va primero tiene que ir marcando la huella. Tenés que ir pegándole patadas al hielo para formar un escalón y que todos los otros 70 vengan atrás. La realidad es que el número 12 ya se empieza a patinar y se cae y nos reímos todos de él, ¿no? Pero el que va adelante tiene que ir marcando la huella, por dónde ir. Y creo que el Señor nos ha dejado justamente esa huella para que sepamos por dónde subir y dónde hacer pie para dar el siguiente paso. A propósito, no hay nada más lindo que llegar ahí a la cima del monte, muerto de frío, teníamos ahí unas piedras, nos acurrucábamos y a tomar unos mates bien calientes, ¿viste? Pero el problema era cuando vos ibas adelante, llegabas y era todo como si fuera una parte plana, todo blanco. Tenés que marcar dónde está la salida porque si no te perdés a la vuelta seguro. Pero el problema es cuando llegabas y veías huellas. Vos sabés que era un lugar inhóspito. Estás en la montaña a 2.200 metros y las huellas son medias redonditas así y tienen 3, 4 garritas así marcadas. Entonces vos veías eso y decías, por acá pasó el amigo Puma, ¿no? Y decís, no voy a seguir esas pisadas, voy a seguir las otras, porque para allá no voy, el Puma fue para allá, yo me voy para allá. Pero siempre hay una huella que seguir. Y hoy específicamente, en esto de seguir las pisadas del Señor Jesús, tenemos que hablar de seguir las pisadas en cuanto a sus palabras. Que a mí me hayan dado este tema, y en verdad no me lo dieron, lo elegí yo y después dije, ¿qué voy a hablar yo de hablar de como el Señor, ¿no? De seguir el ejemplo de las palabras del Señor. Y cuando pensaba en las palabras del Señor, lo primero que se me vino a la cabeza fue Pedro. El Señor Jesús diciendo, ¿se quieren ir ustedes también? ¿Y qué dice Pedro? Con convicción, decilo. ¿A dónde más iremos? Solo o tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién más vamos a ir? Después paso por Colosenses capítulo 3, versículo 16 y encuentro esta frase, este versículo del apóstol Pablo que dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Entonces, eso es lo que es la palabra del Señor, la pisada, la huella, el ejemplo que tenemos que seguir del Señor. Pero quiero que me acompañes ahí en tu Biblia,
de donde se toma justamente esta referencia a estos estudios, en Primera de Pedro capítulo 2, y vamos a ir salteando algunos versículos hasta llegar a tomar algunas consideraciones en cuanto a las pisadas del Señor Jesús en sus palabras. Ahí, Primera de Pedro capítulo 2, acordate que Pedro está escrito en un contexto de persecución, gente que había sido dispersa, se cree que por la zona de lo que es hoy en día la zona de Turquía, gente que sufría, gente que había perdido sus bienes, gente que no estaba con sus seres amados, estaban en la diáspora, la dispersión. Y a esos es donde Pedro les escribe. Entonces, cuando leamos esta carta de Pedro, mentalicémonos que no eran personas que le estaban pasando demasiado bien. Había dolor, había sufrimiento, había nostalgias. Pero ahí Pedro le dice en el versículo 11 del capítulo 2, amados, qué lindo que es cuando te dicen amado, ¿no? Me hace sentir querido. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos. Quiero decirte, solo estamos de paso por acá. Lo que te está pasando es, tu ciudadanía está en otro lugar. Quédate tranquilo, te hablo a vos como si fueras un ciudadano de otro lugar, un extranjero y peregrino. ¿Qué le dice? Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Versículo 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, escuchá, dejándonos ejemplo, ¿para qué? Para que sigáis sus pisadas. Ahí está. Ahí está el tema que estamos viendo. Para que sigan sus pisadas. Jesús ya pasó por acá. Sigan la huella. Versículo 22. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Mira, cuando hablamos de palabras, yo te podría, agarramos una concordancia, que antiguo, ¿no? Mejor lo googleamos hoy, ¿no? Y ponemos proverbios que hablen de las palabras, de la boca, de la lengua. Y por ahí te vas a acordar de golpe la blanda respuesta. ¿Qué otro versículo te acordás que hable de palabras, que esté en proverbios? Guarda tu lengua del mal. ¿Te lo acordás por el versículo o por la canción? Que aprendimos en la escuela dominical, ¿no? Nos ayuda mucho. A mí me encanta ese que dice, aun cuando el necio calla, es contado por sabio. Eso teníamos con un amigo muy personal que decíamos, es mejor quedarse callado y pasar por tonto que hablar y confirmarlo. O sea, a veces ahorrar palabras te va a ayudar muchísimo en la vida. Pero rápidamente, en lo que tiene que ver con este tema, siguiendo las pisadas de Jesús en sus palabras, siguiendo el ejemplo del Señor Jesús, quiero que nos imaginemos esta circunstancia que nosotros estamos en este mundo como extranjeros y peregrinos. Tenemos que tener nuestra mentalidad ya en el lugar al que pertenecemos. En este tiempo que estamos en la tierra, en este cuerpo, con esta mente, con estas limitaciones, es una preparación para lo que viene después, para lo glorioso que viene después. Y es el tiempo de empezar a practicar cómo vamos a vivir en ese tiempo tan especial con el Señor Jesucristo para siempre. Y tenemos el ejemplo de lo que Él hizo para que nosotros podamos transitar esta vida de la misma forma que Él lo hizo, para obtener los mismos resultados. Y quiero decirte algo, para mentalizarte y acompañarte en esto. Es el mismo Espíritu Santo de Dios que estuvo con el Señor Jesucristo, el que vos tenés hoy morando dentro tuyo si tenés a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. El poder del Espíritu Santo es el que te acompaña todos los días de tu vida. O sea que no hay excusas para hacer las cosas mal cuando seguimos las pisadas del Señor Jesucristo. Ahora, vamos a ver en tres aspectos, tres ejemplos donde podemos tomar el ejemplo del Señor y tratar de tomar estas aplicaciones para nuestra vida. Y sencillamente vamos a referirnos a dos versículos, el versículo 22 y el versículo 23. Mira, porque
Estos 3 ejemplos se dan en esto. Mira, dice, el Señor nos dejó el ejemplo para que sigáis sus pisadas. Versículo 22. Y acá viene el primer ejemplo. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. El Señor Jesús, sabemos, fue una persona impecable. Una persona que no cometió pecado y que jamás podría haber dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida, si hubiese pecado en su vida, si hubiese habido pecado en su vida. Ahora, acordate de esto. Vuelvo atrás un cachito. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. El Señor tiene palabras de vida eterna. El Espíritu Santo es el mismo Espíritu que operó en Él que el que opera en vos todos los días. Y esta es la forma, en el ejemplo que tenemos que seguir diariamente en nuestra vida. Que sea un hablar íntegro. Que nuestra vida, en nuestras palabras, muestre integridad. El Señor fue íntegro porque dijo, yo soy la verdad. No hay otra verdad. Absoluta verdad. Y todas las palabras de nuestra vida que digamos, que hablemos, que expresemos, tienen que ser ciertas. Tienen que ser verdaderas. Colosenses 3:9 dice, no mintáis los unos a los otros. Y podemos hablar de la mentira tal vez. Pero quiero evaluar esta parte de nuestra vida. ¿Cómo es nuestro hablar? ¿Cómo son nuestras respuestas? ¿Son verdaderas? Ojo, tus palabras, así como las del Señor, hablan de su carácter. Y el Señor cuando hablaba mostraba integridad. Y es lo mismo que se espera de nosotros porque tenemos que seguir su ejemplo, sus pisadas. ¿Sos una persona íntegra cuando contesta? ¿Sí o no? Che, ¿cómo estás? Bien. ¿Bien? Mirá qué pregunta fácil, ¿no? Que a veces ya mordimos banquina a la primera, ¿no? Ya volcamos, nos fuimos al pasto. Pero a veces nos cuesta expresar nuestros sentimientos reales porque tal vez podemos mostrar debilidad. ¿O qué va a pensar de mí si le digo estoy mal? Pero ¿sabés qué? El Señor dijo, mi alma está angustiada. No está mal en un momento decir, che, ¿sabés qué? ¿Cómo estás? ¿Puedes parar 2 minutos y orar por mí? Me pasa esto. Tenés que ser íntegro hasta en eso. ¿O sos tan orgulloso que no podés mostrar debilidad? Uf. Ahí me acordé de otro proverbio, ¿no? Hay palabras que son como espada. Es algo que tengo que trabajar mucho en mi vida. Pero, ¿sabes qué? Prefiero decir no estoy bien y tener el apoyo del cuerpo de Cristo a perder la integridad. Había una pregunta que los exámenes me mataba a mí. Semana de exámenes, ¿viste? Te presentaba. En esa época no había, como dice mi papá ahí, no había tiki-tiki para hacer el examen. Era todo manopla. Y venía 22 preguntas, todas escritas, papeles y papeles. Y la última pregunta de libros históricos 1 y 2 dice, ¿leíste sí o no? ¿Viste? Y llenaste un examen de 10 y la última pregunta te mandaba al barranco. Porque empezás, si pongo que sí, espero que sea verdad. Y vos sabés que muchas veces nos pasaba que cuando uno va avanzando en la vida cristiana, ¿no? Aprendés a decir la verdad. A que no está mal decir, necesito ayuda, acompáñame, me cuesta estudiar y no mentir. El Señor no nos dejó un camino de mentira, nos dejó un camino de verdad y diciendo se puede transitar por acá, sigan mi ejemplo y sean íntegros en su hablar. Por ahí los que están viendo por internet, este ejemplo no cabe, pero los que están en examen, cuando te pregunten, ¿leíste sí o no? Decí la verdad. Mejor entrar con un 8 al cielo que con un 10 mentiroso, ¿no? Porque ahí se te va a revelar la verdad y el 8 se va a transformar en menos de 8. Pero son ejemplos que quiero darte de la vida cotidiana, porque todos los días vamos a tener la oportunidad de mentir. O de tal vez de sacar algún provecho para vos diciendo una pequeña no verdad. Porque mentir no queda linda la palabra mentira. Una no verdad. Me acuerdo hace unos años, haciendo unos trámites, teníamos que presentar para unos estudios médicos, y el médico me dice, mira, esto no te lo cubre la prepaga, pero yo voy a poner que vamos a hacer este estudio, así te entra, pero no es lo que me vas a hacer. No, pero vos no te preocupes, vos firmá porque
con esto te vas a ahorrar mucha plata. Me tocó el bolsillo. Oh. Pero, y estás en esas luchas cotidianas. Puedo obtener un beneficio total. Es así. Pero hoy es así, mañana es así, lejos del Señor. Por no corregir nuestro hablar, nuestras palabras hoy. Y amar la integridad. Abrazar la integridad que el Señor nos dejó para que andemos en ella. De paso, fue difícil tener que decir que no y perder la oportunidad de un estudio gratis. Y ¿sabes qué? Alimentó mi fe, porque tuve que decir, Señor, dependo de vos para este estudio. Y el Señor proveyó de otra manera. Pero el doctor y el mundo te va a insistir, dale, no pasa nada, esto queda entre vos y yo, no hay nadie más. No, si Dios está mirando en todo momento. No hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Siguiendo las pisadas del ejemplo del Señor, ¿hay engaño en tu boca? ¿En tus palabras? Es pecado. Bueno, anda pensando. Segundo, versículo 23. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. ¿Has recibido insultos en tu vida? ¿Cuántos acá tienen auto? ¿Cuántos manejan? Bien. ¿Te pegaron algún bocinazo así de golpe? Y te dijeron, vaya con Dios, mijo. No te dijeron eso. Ahora, el problema no es lo que te dicen. El problema es qué vas a mostrar de Jesús en ese momento. Que cuando le maldecían, no maldijo. Vos sos hijo de fornicación, le dijeron. Así, con el dedo. Los fariseos. ¿Te acordás? ¿Se lo dijeron o no? Vos que decís tal cosa, ¿por qué no te bajás y a ver? Sos un mentiroso, sos un palabrero. No respondió con maldición. ¿Y sabés qué mostró el Señor ahí de su carácter? Su dominio propio. Qué difícil es cuando te insultan, ¿eh? Acordate, versículo, te lo había leído, versículo 11, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y ahí está la carne diciendo, respondele. No le respondas al necio conforme a su necesidad. No te rebajes. Quiero decirte algo. A veces tus silencios van a mostrar más de Jesús que tus palabras. Porque sabes que hay que saber cuándo hablar. Y en estos momentos es cuando está todo en efervescencia de decir, me quedo callado. Y no te voy a responder de la misma manera. Es más, voy a elegir mis palabras para saber qué responder. Porque hay momentos donde requiere una respuesta. Acordate que Pedro, el mismo Pedro, después le dice que santifiquen en el capítulo 3, versículo 15, santifiquen a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa. Ves que hay que estar preparado para presentar, pero dice con mansedumbre y con reverencia. Pará. No es así, vas a ver yo, apologética pura. Acá está el Señor, mataste a todos. No, pará. Con mansedumbre y reverencia. Pero aparte hay algo más. Ante todo aquel que os demande razón. No dice ante todo. A todo el mundo para mostrar, mira, todo lo que sé. No, es ante quien te lo pida. No es ante cualquiera. Por eso, elegí tus palabras. Insultos. ¿Y las críticas te las aguantás? Cuando alguien viene y te critica. ¿Sabes que es difícil aguantar una crítica? Dice, ¿te puedo hacer una crítica constructiva? ¿Viste ese ejemplo de los dibujitos animados que venía con la pelota esa para golpear el edificio? Esa es la crítica constructiva. Viene a demolerte todo. Pero ¿sabes qué? Ahí es donde nos vamos a dar cuenta si estás siguiendo las pisadas del Señor. El Espíritu Santo está controlando tu vida para saber qué responder y decir, voy a separar el qué del cómo. Porque hay mucha gente que tiene cosas que decirte para corregirnos y no sabe cómo decirlo. Pero lo que dice es verdad.
de vos. Mirá, jugaste un buen partido de fútbol. Pero podrías haber hecho... Pero si vos estabas mirando afuera, ¿qué sabes? Yo estaba... Para. Respira hondo. Después una duchita, tranquilo, y decís, ¿sabés que tenía razón fulano? Lo vio de afuera, yo estaba ahí, él podría haber hecho el pase. La próxima lo voy a poner en práctica. ¿Sabés que es difícil? Es distinto ser sensible que ser susceptible. Y tenemos que ser sensibles. Porque tenemos que estar abiertos a escuchar y por ahí provocar cambios en nuestra vida. Pero no seas tan susceptible. Madurá. Buscá el qué y separa el cómo. Y esa es la diferencia que hace una persona que quiere crecer y que quiere avanzar. Bueno, ya va a aprender a decirlo, pero lo que me dijo es verdad. Ahora, sigo el ejemplo del Señor. Hubo integridad en sus palabras. Todo lo que dijo siempre fue verdad. Y gloria a Dios que dijo, he aquí vengo pronto. Y es algo que nos podemos aferrar, y si todo lo que dijo fue verdad, esto también va a ser, y pronto. Ahora, que no me halle en medio del pecado, mintiendo, engañando en mi boca. Que me encuentre controlado por el Espíritu Santo cuando soy criticado, cuando soy maldecido, no responder. Por último, en el mismo versículo 23, dice, cuando padecía, no amenazaba. En el medio del sufrimiento, ¿no? ¿Cómo lo hicieron sufrir al Señor? Colgado en la cruz, clavado, sufriendo el dolor. En el peor momento físico de su vida, Él no dijo, ahora me bajo de la cruz, espera que yo sé que voy a resucitar y cuando resucite van a ver. No. ¿Cuáles fueron las palabras del Señor en la cruz? Padre, perdónalo. No sabes lo que hacen. Me estás poniendo la vara muy alta. Y sí. Porque para andar como el mundo lo ofrece, la verdad no estamos. Estamos un pasito más allá. Somos ciudadanos del cielo. Has sido comprado, salvado, rescatado, redimido, regenerado por la sangre de Cristo, por la obra del Espíritu Santo en tu vida. Y no estás para vivir como en los deseos carnales, de acuerdo a lo que la carne te ofrece. Estamos para vivir de acuerdo a lo que el Espíritu me ofrece. Y eso me habla de mansedumbre. Integridad, dominio propio, mansedumbre. Me habla de perdón. Que cuando me ofenden, cuando estoy sufriendo, me hacen sufrir más y me dan y me dan y me dan. Y tener la capacidad de decir, Señor, sé que esto hay un propósito, porque el Señor Jesús sabía que todo había un propósito. Y es saber parar, bajar un cambio, evaluar y decir, ¿estoy siguiendo las pisadas del Señor en mi manera de hablar, en mis palabras, así como Él lo hizo? Evaluación rápida. Cuando tenés la oportunidad de pecar con tus bocas, con tus mentiras, ¿lo haces o no? Tal vez ahí tenés que corregir algo. Evalúalo. ¿Hay integridad en tus palabras? Segundo, momento álgido, momento de presión, de las críticas, de los insultos. ¿Le respondés de la misma manera o el Espíritu Santo está en control de tus palabras? Tercero, en el momento del sufrimiento, ¿hay mansedumbre? ¿Hay perdón hacia los que te están ofendiendo? Es interesante que el versículo 24 te recuerda que fue quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo. Que vamos a tener que soportar muchas veces esas cosas para un propósito mayor. Antes de darte el cierre me acordaba de la hora silenciosa de estos días, ¿no? Qué interesante, como Pablo dice, vos me decís Jesús, la vara muy alta. Bueno, pienso en el apóstol Pablo. Después de todo, él dijo, sed imitadora de mí como yo de Cristo. Bueno, vamos a Pablo, que es un poquito más. Qué interesante cuando lo llevan preso y está con el carcelero de Filipo, que dice que lo agarraron, le dieron, hay unos cuantos latigazos, lo mandan a la cárcel, sucede lo que sucede con que se abre todas las cárceles y el carcelero se está por matar
Y él dice, no, estamos todos acá, y ahí se convierte, se bautiza, y cuando llega la mañana es interesante que dice, bueno, no, ahora te vamos a liberar, y él ¿qué dice? No, así nomás no me voy. Yo soy ciudadano romano. ¿Te pusiste a pensar por qué Pablo no dijo eso antes? Porque yo cuando veo venir el latigazo, digo, para que soy romano. Muestro el DNI, pasaporte, todo, no, para. Me puse a pensar, me dejó, porque esto ya venía masticándose desde esa época, ¿no? Pero digo, ¿qué hubiera pasado si Pablo hubiera dicho, para que soy romano? Ese carcelero nunca hubiera llegado a conocer a Cristo, ni su familia. ¿Tenía derecho a decirlo? Pero dijo, no es el momento. Y su silencio, en ese momento, confiando y dependiendo del Señor, de que había un propósito para él ir a la cárcel, lo hizo guardar silencio, no hablar, no emitir palabra. Cuando el propósito de Dios fue evidente, fue cumplido, dijo, bueno, ahora sí, vengan a buscarme porque soy ciudadano romano. Me imagino la cara de todos ahí. Es algo que me encanta. Pero vos fijate la importancia de seguir el ejemplo de las palabras del Señor, aún en sus silencios. Y como te dije antes, a veces mostramos más del carácter de Cristo cuando no hablamos que cuando hablamos. Porque nuestros silencios hablan. Ahora, ¿cómo cerramos todo esto? ¿Qué tengo que hacer? Lee el versículo, lee lo que te dice la Biblia. Versículo 23. Si no, o sea, lo opuesto, el contraste, encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Estás sufriendo alguna situación en donde te estás mordiendo la lengua por no decir, o porque si hablas va a explotar una bomba? Pará. Primero, ¿hay verdad en eso? Si hablas, ¿hay verdad? Si no, no lo digas. Confesalo, es pecado. Ahora, hay verdades que a veces hay que saber dónde dirigirlas. Pero también, ¿el Espíritu Santo está tomando control de ese momento de tu vida para saber cuándo hablar y cuándo decir las cosas? Tercero, ¿hay mansedumbre? ¿Estás mostrando mansedumbre? ¿Estás mostrando perdón a través de tus palabras y de tus silencios, tal cual lo hizo el Señor? ¿Sabes que todos en la vida vamos a atravesar por estas situaciones de presión? Ahora, mañana, en el auto, en el próximo semáforo, en algún momento, en una cancha de fútbol, en el lavado, en la cocina, en todos lados. La pregunta es, ¿me voy a parecer más al Señor Jesús si hablo? Porque algo voy a tener que decir en algún momento. Bueno, pensá antes de hablar. Y acordate, aún el necio cuando calla es contado por sabio. El Señor Jesús no fue ningún necio y siempre las palabras las usó en el momento justo, preciso. Pero sobre todo que podamos seguir el ejemplo que Él nos dejó en sus palabras. Que muestren tu carácter. ¿Y qué carácter tiene que ser? El carácter de Cristo. Sabiendo que solo somos ciudadanos de tránsito por acá. Pero nuestra ciudadanía está en el cielo. Vivamos de acuerdo a nuestra nacionalidad, a nuestra ciudadanía, que es el cielo. Con las reglas del cielo, guiados por el Espíritu y siguiendo el ejemplo del Señor mientras transitamos esta tierra. Oramos. Señor, gracias por dejarnos ejemplo en cada área de nuestra vida. Señor, que podamos elegir bien nuestras palabras, que podamos también elegir bien nuestros silencios, que sepamos también dónde expresarnos, pero sobre todo que mostremos a Cristo, Señor. Que haya integridad en nuestras vidas, que haya, Señor, dominio propio, que haya mansedumbre, que haya perdón, Señor, en cada una de nuestras palabras. Como vos lo hiciste con nosotros, porque te ofendimos de muchas maneras y sabemos que lo hemos hecho a través de nuestras palabras. Pero, Señor, que podamos vivir siempre llevando las cosas al juez justo, a Dios nuestro Padre. Y Él es el vengador, es el que hace todas las cosas bien, Señor, y va a mostrar el propósito de toda la vida que estamos llevando adelante. Señor, gracias por amarnos. Oramos en nombre de Cristo Jesús. Amén.
Que disfruten su recreo largo.